Los adoquines húmedos de la calle del Gran Reloj resonaban bajo los cascos de los caballos en aquella fría noche de noviembre. La bruma otoñal envolvía a Roanne en un velo misterioso, transformando las siluetas góticas de la catedral en sombras que parecían moverse con vida propia. Los viajeros cansados buscaban refugio en las posadas repartidas entre las estrechas callejuelas de la vieja ciudad normanda. Elodie Basset ajustó su chal de lana negra y observó desde la ventana de su pensión, L'Écu de France, las figuras que se acercaban a su puerta. A sus 30 años, aquella viuda respetada gozaba de una excelente reputación por ofrecer hospitalidad a comerciantes y peregrinos de paso. Su establecimiento, situado cerca del mercado de pescado, atraía una clientela variada: comerciantes parisinos, artesanos ingleses que cruzaban el canal o burgueses que se dirigían al puerto de Havre. «Madame Vasseur, tenemos 3 nuevos huéspedes esta noche», anunció Marie, su sirvienta leal desde hacía 5 años. Un comerciante de telas de Lyon, una pareja de ingleses y un joven notario de París. Elodie sonrió con esa elegancia natural que encantaba a todos sus invitados. Su cabello castaño, cuidadosamente recogido, enmarcaba un rostro de rasgos finos, y sus vestidos, siempre impecables, reflejaban su posición respetable. Había heredado la pensión de su difunto esposo, Pierre Basset, un comerciante de granos que había partido repentinamente tras una fiebre inesperada. «Perfecto, Marie», dijo con calma. «Prepara las habitaciones del segundo piso y asegúrate de que el fuego esté encendido en cada chimenea. Los viajeros necesitarán calor después de un día tan húmedo». El primero en cruzar el umbral fue Edouard Moreau, un comerciante corpulento de 50 años. Llevaba un abrigo cubierto de polvo y su mirada reflejaba el cansancio de varios días de viaje. «Madame, me han dicho que su pensión ofrece la mejor acogida de toda Rouen», dijo quitándose el sombrero. «Necesito una habitación limpia y una buena comida caliente». «Sea usted bienvenido, señor Moreau. Su reputación como hombre honesto lo precede», respondió Elodie con cortesía. «Marie le mostrará su habitación. La cena se servirá en 1 hora». La pareja inglesa llegó poco después. James y Margaret Thompson, propietarios de una fábrica en Lancashire, venían a negociar la compra de lino normando. Su francés torpe hizo sonreír discretamente a Elodie, quien dominaba su idioma a la perfección. «Good evening, Miss Vasseur. We are looking for... ¿cómo se dice? A room for 3 days, please». «You're most welcome, Mr. and Mrs. Thompson. I will personally make sure you are comfortable during your stay», respondió Elodie con un inglés impecable, lo que provocó un evidente alivio en sus invitados. El último en llegar fue Antoine Dubois, un joven notario parisino de 28 años, de maneres refinados. Alto y delgado, con cabello castaño ondulado y ojos inteligentes, vestía la característica levita negra de su profesión. Había venido a la ciudad para resolver un asunto hereditario de una familia local. «Madame, permítame felicitarla por la reputación de su establecimiento. En París me aseguraron que L'Écu de France es la mejor dirección de Rouen. Me halaga, señor Dubois. Espero que su estancia confirme esa buena opinión», respondió ella con una sonrisa elegante. Mientras Marie se encargaba de instalar a los nuevos huéspedes, Elodie bajó a la cocina. Aquel espacio abovedado, vestigio de la arquitectura medieval de la casa, guardaba sus secretos mejor protegidos. Detrás de los frascos de especias y hierbas aromáticas, escondía una colección particular: pequeñas botellas que contenían distintas sustancias que había reunido a lo largo de los años. Su conocimiento sobre las plantas y sus propiedades venía de su juventud, cuando su abuela, antigua partera del barrio de Saint-Sever, le había transmitido saberes antiguos sobre remedios naturales y ciertos usos menos comunes. Elodie había perfeccionado esas enseñanzas en secreto, experimentando con precisión casi científica que habría impresionado a los médicos del Hotel Dieu. Aquella noche, mientras preparaba la cena, observaba con atención a sus 3 nuevos huéspedes reunidos en el salón común. El comerciante Moreau contaba en voz alta sus monedas, mostrando su riqueza con una imprudencia que incomodó a Elodie. El matrimonio Thompson conversaba en inglés sobre sus negocios prósperos, mencionando sumas considerables. Y el notario Dubois lucía una bolsa de cuero claramente llena y un reloj de oro que brillaba bajo la luz de las velas. Marie ordenó con serenidad: «Sirve primero la sopa de vegetales y luego el lomo con manzanas, y no olvides el vino de Burdeos que aparté para esta ocasión».
Mientras sus huéspedes cenaban compartiendo bromas y relatos de viaje, Elodie preparó discretamente 3 infusiones distintas que presentó como una especialidad normanda, perfecta para descansar después de una jornada agotadora. «Una tisana de mi propia receta», anunció con una sonrisa amable. «Les ayudará a pasar una noche tranquila y reparadora». Los 3 viajeros aceptaron agradecidos aquella atención tan considerada. Ninguno imaginaba que dentro de cada taza, Elodie había mezclado con precisión científica ciertas hierbas que provocarían un malestar progresivo durante las horas siguientes, algo que fácilmente atribuirían al cansancio del viaje o a un cambio en la alimentación. Cuando los huéspedes subieron a sus habitaciones agradeciéndole su hospitalidad, Elodie sonrió con esa elegancia que siempre la distinguía. En unos días, cuando los síntomas aparecieran sin explicación, ella sabría interpretar a la perfección su papel de anfitriona preocupada, ofreciendo cuidados y consuelo a quienes confiaban plenamente en su atención. La luna pálida iluminaba los tejados de pizarra de Rouen cuando la posada recuperó el silencio. Sola en su cocina, Elodie limpió con esmero sus utensilios y guardó cuidadosamente sus frascos más preciados. Mañana iniciaría una nueva partida de su delicado juego, uno que dominaba con maestría desde hacía 3 años. La mañana del 15 de noviembre amaneció gris y lluviosa sobre la ciudad. Las campanas de la Catedral de Notre Dame repicaban cuando Elodie bajó a preparar el desayuno de sus huéspedes. Vestía una sobria bata marino negra con cuello de encaje blanco, la imagen misma de la respetabilidad burguesa de la Francia de Luis Felipe. Marie ya la esperaba, con el rostro preocupado. «Madame Vasseur, el caballero inglés se queja de fuertes molestias en el estómago», dijo en voz baja. «Su esposa me preguntó si teníamos hierbas que le ayudaran con la digestión». «Pobre hombre», respondió Elodie con un tono de compasión perfectamente ensayado. «El viaje y nuestra cocina normanda no siempre se llevan bien con los estómagos delicados. Prepárale una infusión de menta y manzanilla, eso le aliviará». En realidad, James Thompson sentía los primeros efectos de la mezcla que Elodie había preparado la noche anterior. Había utilizado una dosis calculada de plantas con propiedades potentes que recolectaba en los campos húmedos del Valle de Seine, combinadas con otras que solo un herbolario experimentado Cuando los 3 sabría huéspedes manipular sin bajaron al riesgo. comedor para el desayuno, Elodie los observó con disimulo. El comerciante Moreau parecía agotado y se quejaba de no haber dormido bien. El notario Dubois lucía más pálido que el día anterior y Margaret Thompson sostenía con ansiedad a su esposo, que evidentemente había pasado una noche difícil. «Espero que nuestras camas les hayan permitido descansar», dijo Elodie mientras servía personalmente el café y las rebanadas de pan con mantequilla. «Los viajes siempre cansan más de lo que uno espera». «La verdad, Madame Vasseur, me siento algo indispuesto esta mañana», dijo Edouard Moreau llevándose la mano a la frente. «Quizás bebí demasiado de su excelente vino anoche». «Oh, no se preocupe, señor Moreau», respondió ella con calma. «A menudo sucede después de un largo trayecto. Marie le preparará una tisana digestiva que lo hará sentir mejor». Antoine Dubois, por su parte, intentaba ocultar su malestar detrás de su cortesía habitual. «Madame, su hospitalidad es admirable, pero debo confesar que no me encuentro del todo bien. ¿Podría recomendarme algún médico de confianza en el barrio?» «Vamos, monsieur Dubois», dijo ella con tono tranquilizador. «No hay necesidad de alarmarse. Mi difunto esposo solía sufrir de problemas estomacales y aprendí a preparar remedios que alivian muy bien esos malestares. Déjeme ocuparme de usted». Por la tarde, mientras sus huéspedes intentaban continuar con sus asuntos a pesar de su creciente debilidad, Elodie recibió la visita de su proveedor habitual, Théodore Beaumont. Este herbolario de la calle Audebec le suministraba oficialmente plantas medicinales para su botiquín doméstico, aunque también le vendía, de manera discreta y a cambio de un buen pago, especies más exóticas. «Madame Vasseur, traje lo que me pidió», murmuró el hombre, dejando un pequeño saco de tela sobre la mesa. «Semillas frescas y hojas secas de laurel rosa. Pero por favor, recuerde que deben manipularse con mucha precaución». «Tranquilo, monsieur Beaumont», replicó Elodie con serenidad. «Mis conocimientos de herbolaria provienen de mi abuela, que era muy reconocida en su tiempo. Sé exactamente cómo usar cada planta». Théodore Beaumont aceptó las monedas sin mirarla a los ojos. Era un hombre de mediana edad, padre de 4 hijos, que prefería no saber demasiado sobre el verdadero destino de sus productos mientras el pago fuera suficiente. El pago que Elodie entregó a su proveedor representaba casi el doble del precio habitual. Théodore Beaumont tenía algunas sospechas, pero la necesidad y la pobreza de su familia lo llevaban a ignorar sus inquietudes.
Al caer la noche, el estado de los 3 huéspedes se había deteriorado notablemente. James Thompson permanecía en cama, con fuertes malestares estomacales que su esposa atribuía a la comida francesa. Edouard Moreau había tenido que interrumpir sus reuniones con clientes y regresó a la pensión pálido, quejándose de mareos. Antoine Dubois, a pesar de su carácter racional, comenzaba a preocuparse de verdad por la situación. «Madame Boisser», dijo apoyándose en el marco de la puerta de la cocina, «creo que sería prudente llamar a un médico. Los 3 estamos enfermos y eso me parece muy extraño». Elodie levantó la vista con expresión de serena preocupación. «Monsieur Dubois, no se alarme sin motivo. Es frecuente que varios viajeros se sientan indispuestos al mismo tiempo, sobre todo con este clima húmedo que favorece las fiebres pasajeras. Además, ustedes vienen de distintas regiones. Sus organismos aún no se acostumbran a nuestro aire normando». Se acercó a él y le colocó una mano en el brazo con aparente ternura. «Déjeme prepararle un caldo fortificante y una tisana especial. Mi difunto esposo solía decir que mis remedios valían más que cualquier médico de Rouen». Lo que Antoine Dubois no ignoraba es que el Oridí había estudiado durante años los efectos de ciertas mezclas naturales. Algunas debilitaban el corazón poco a poco, otras causaban ligeros trastornos o sueños confusos, y ahora planeaba incorporar una diminuta dosis de aceite extraído de las semillas que Beaumont le había entregado esa misma mañana. Esa noche en su habitación, Elodie escribió con calma en su cuaderno de cuero negro, donde registraba cada observación. Su letra era fina, ordenada y precisa. Allí anotaba los síntomas de cada huésped, las cantidades que administraba y las reacciones observadas. Ese diario secreto, escondido en un compartimento detrás de la chimenea, contenía los registros detallados de más de 20 experimentos realizados en los últimos 3 años. 15 de noviembre de 1847. Segundo día. El señor Thompson presenta debilidad y malestar digestivo. El señor Moreau sufre mareos. El señor Dubois mantiene la calma, aunque comienza a sospechar. Mañana, introducir pequeñas dosis en los caldos. Aumentar ligeramente el extracto para Thompson. El viento soplaba con fuerza esa noche, arrastrando las últimas hojas del otoño por las calles empedradas de Rouen. En el Écu de France, 3 hombres luchaban contra un padecimiento desconocido, sin imaginar que la mujer amable que los cuidaba con tanta dedicación era quien movía los hilos de su destino. Elodie Boisser se acostó tranquila, satisfecha con el avance de su obra. Mañana volvería a interpretar la comedia de la preocupación y la compasión, mientras continuaba administrando sus misteriosas dosis con precisión inquebrantable. El 17 de noviembre de 1847, Rouen despertó bajo un cielo gris y pesado. Los adoquines mojados reflejaban el pálido resplandor de un sol que apenas lograba atravesar las nubes. Dentro de la pensión, el ambiente era sombrío. James Thompson deliraba a ratos, su esposa Margaret no se apartaba de su lado, y Edouard Moreau había caído en un profundo agotamiento. Solo Antoine Dubois conservaba la suficiente claridad mental para intentar comprender lo que sucedía. Mientras tanto, Elodie se movía entre las habitaciones con una devoción que habría conmovido incluso a los más escépticos. Vestida con una bata gris que realzaba su papel de cuidadora abnegada, servía bandejas, tés y cataplasmas, con una entrega que impresionaba tanto a Marie como al doctor Lemarchand, el médico del barrio, a quien la desesperada Margaret Thompson había decidido llamar. «Doctor, no entiendo», sollozaba la inglesa en su francés entrecortado. «Mi James era tan fuerte, tan sano. ¿Cómo pudo enfermarse tan rápido?» El doctor Lemarchand, un hombre de 60 años con barba gris y modales enérgicos típicos de la época, examinó cuidadosamente a James Thompson. Le tomó el pulso irregular, observó sus pupilas dilatadas y notó una fiebre intermitente junto a un malestar persistente. «Madame Thompson», dijo el médico con gravedad, «su esposo muestra los signos de una fiebre gástrica severa, posiblemente agravada por el cansancio del viaje y la humedad de nuestro clima. Estas afecciones son frecuentes en esta temporada». Elodie permanecía discretamente al fondo de la habitación, escuchando cada palabra con atención. Mientras el médico hacía su diagnóstico, ella observaba cada gesto, aprendiendo y tomando nota mental para perfeccionar sus métodos en el futuro. «Doctor Lemarchand», intervino con humildad. «Tuve el honor de cuidar a mi difunto esposo durante su última enfermedad. Si mis modestos conocimientos pueden serle de ayuda». El médico asintió, conmovido por la aparente bondad de aquella mujer, sin sospechar que frente a él se hallaba alguien que comprendía mucho más de lo que dejaba ver. «Continúe con sus tisanas y caldos, Madame Boisser. Solo pueden hacerles bien a estos pobres enfermos».
Aquella aprobación médica era justo lo que Elodie había esperado. Le otorgaba libertad total para seguir administrando sus misteriosas preparaciones bajo el disfraz de una atención compasiva. El doctor Lemarchant, formado en la medicina tradicional de la época, jamás habría imaginado que una mente tan calculadora actuaba frente a sus propios ojos con una precisión inquietante. Esa misma tarde, Antoine Dubois logró bajar hasta la cocina, aunque apenas podía mantenerse de pie. Su mente analítica, entrenada para entender situaciones complejas, luchaba por mantenerse lúcida a pesar del cansancio y los mareos. «Madame Bossuet», dijo apoyándose en la mesa, «¿puedo hablarle en privado?» «Por supuesto, Monsieur Dubois. Lo noto preocupado», respondió ella sin apartar la mirada de los vegetales que cortaba con ritmo constante. «¿No le parece extraño que los tres enfermáramos al mismo tiempo? En mis 28 años de vida jamás he visto algo semejante». Elodie continuó picando los ingredientes sin detenerse, pero cada palabra la ponía en alerta. Tenía que tranquilizar a ese hombre antes de que su suspicacia contagiara a los demás. «Su preocupación es perfectamente comprensible, pero no inusual», respondió con voz suave. «Mi difunto esposo llevaba esta pensión desde hacía muchos años, y me contaba casos parecidos. Los mejeros llegan agotados, con el cuerpo debilitado por los largos trayectos. Nuestra comida normanda, más abundante que la de París o Lyon, suele causar molestias en quienes no están acostumbrados». Levantó la mirada mostrando una expresión de sincera preocupación fingida. «Además, este otoño en Rouen ha sido particularmente húmedo. El propio doctor Lemarchant me comentó que está atendiendo varios casos similares en el barrio». Aquella afirmación era una mentira cuidadosamente construida, pero Antoine Dubois, debilitado por los efectos de las hierbas que ya recorrían su cuerpo, no tenía fuerzas para dudar. Regresó a su habitación, algo más tranquilo, aunque con una sospecha persistente que no lograba apagar del todo. Esa noche, Elodie preparó las 3 infusiones de siempre, pero alteró sutilmente sus proporciones. Para James Thompson, cuyo estado requería acelerar el proceso, incrementó la cantidad de extracto de ciertas plantas cardiotónicas y añadió unas gotas de esencia de un árbol fúnebre, conocido por su extrema toxicidad. Para Edouard Moreau, mantuvo las dosis anteriores, agregando discretamente pequeños fragmentos de un hongo que había recolectado y secado durante el verano. En cuanto a Antoine Dubois, su lucidez representaba un riesgo que debía ser controlado. Le preparó una decocción en la que predominaba una hierba de propiedades alucinógenas, suficiente para nublar su mente y romper su claridad de pensamiento. «Mis queridos huéspedes», anunció subiendo las escaleras con una bandeja entre las manos, «he preparado unas tisanas especiales según las recetas de mi abuela. Les ayudarán a pasar una noche tranquila». Margaret Thompson tomó la taza destinada a su esposo con gratitud. «Madame Bossuet, usted es un ángel. Sin su ayuda no sé qué habría sido de nosotros». «No me agradezca, mi querida señora. Es un deber ayudar al prójimo cuando atraviesa momentos difíciles». Esa noche, el estado de James Thompson empeoró de forma repentina. Alrededor de las 2 de la madrugada, comenzó a sufrir fuertes convulsiones que despertaron a toda la casa. Margaret gritaba aterrada, viendo a su esposo agitado y sin control, mientras su respiración se volvía irregular y espumosa. Elodie fue la primera en llegar, envuelta en un camisón blanco que le daba el aspecto de una enfermera devota. Actuó con un temple admirable. «Marie, corre a buscar al doctor Lemarchant inmediatamente. Madame Thompson, ayúdeme a mantenerlo quieto para que no se haga daño». Mientras aparentaba luchar por salvarlo, Elodie observaba con fría curiosidad los efectos exactos de su mezcla. Había alcanzado la dosis perfecta, lo bastante fuerte para provocar el desenlace que buscaba, pero lo suficientemente gradual para no despertar sospechas. El doctor Lemarchant llegó 1 hora después, solo para descubrir que sus esfuerzos eran inútiles ante aquella fiebre repentina incontrolable. Al amanecer del 18 de noviembre de 1847, James Thompson exhaló su último aliento en brazos de su esposa, bajo la mirada compasiva de Elodie Bossuet, quien derramó lágrimas perfectamente creíbles. «Pobre hombre», susurró mientras cerraba los ojos del fallecido, «al menos ya descansa en paz». Esa misma noche, en su cuaderno secreto, Elodie escribió con precisión clínica: «Thompson fallecido a las 6:15.
Mezcla de extracto floral y veladona muy efectiva. Progreso ideal. Moreau y Dubois. Su pluma se detuvo un instante. Luego sonrió levemente. Aún le quedaban 2 pacientes más por atender. El fallecimiento de James Thompson sumió al École de France en una atmósfera de duelo que servía perfectamente a los planes de Élodie Bossuet. El 19 de noviembre de 1847, mientras Margaret Thompson se ocupaba de los trámites funerarios con la ayuda del cónsul británico, los 2 huéspedes restantes caían poco a poco en un estado crítico que ya no dejaba lugar a dudas sobre su destino. Edouard Moreau había perdido casi 7 kilos en apenas unos días. Su rostro hundido y sus ojos apagados le daban el aspecto de un hombre al borde del colapso. Deliraba con frecuencia llamando a su esposa, que había quedado en Lyon, y hablando de sus negocios como si aún estuviera en su tienda de telas. Antoine Dubois, por su parte, combatía visiones y voces imaginarias que lo atormentaban sin descanso. Pero aquella mañana, algo inesperado alteró los planes de Élodie. Un hombre desconocido se presentó en su puerta. Comisario Agustín Baumont, oficial de la Policía Judicial del Tribunal de Rouen, se presentó con voz firme. Por un desafortunado suceso, la muerte del señor Thompson, debo hacerle unas preguntas rutinarias. El corazón de Élodie se estremeció, pero su rostro permaneció imperturbable. Años de práctica le habían enseñado a dominar sus emociones. Comisario, estoy a su disposición, respondió con calma. Todos estamos muy afectados por lo sucedido. Aquel pobre hombre parecía tan fuerte cuando llegó. Agustín Baumont era un hombre de unos 45 años, cabello gris y mirada penetrante. Antiguo militar convertido en investigador, poseía un instinto afinado para detectar mentiras y medias verdades. Algo en aquella serie de enfermedades simultáneas había despertado su desconfianza profesional. Madame, ¿qué me puede decir de sus conocimientos en herbolaria? Varios vecinos me han dicho que usted prepara remedios muy eficaces. Aquella vez, Élodie sintió el peligro más cerca que nunca. Tenía que admitir sus habilidades sin revelar demasiado. Mi abuela era comadrona, respondió con una sonrisa tenue. Me enseñó algunos secretos sobre las Algunas plantas de la recetas región. tradicionales, nada que no conozcan muchas mujeres de mi generación. Infusiones para el estómago, jarabes suaves para la tos, cosas sencillas. ¿Y dónde consigue sus plantas medicinales? Principalmente con el herbolario de la calle Audebec, el señor Théodore Baumont. Es un hombre honorable. Abastece a todo el vecindario. El comisario se sobresaltó apenas, disimulando la sorpresa. Théodore Baumont, su propio hermano. Aquella coincidencia merecía atención. Ya veo, dijo con voz más grave. ¿Y estas infusiones que prepara para sus huéspedes enfermos, podía decirme qué contienen exactamente? Por supuesto, comisario. Para los malestares digestivos, utilizo menta, manzanilla y un poco de tila. Para la fiebre, corteza de sauce y flores de saúco. Nada fuera de lo común. Respondió con serenidad impecable. Agustín continuaba escribiendo, pero su verdadera observación estaba en su rostro. Aquella mujer mantenía una calma demasiado perfecta para quien veía a sus clientes enfermar uno tras otro. El interrogatorio se interrumpió cuando Marie irrumpió en la sala llorando. «Madame Husser, el señor Moreau no responde. Creo que está muy mal». Los 3 corrieron hacia la habitación del comerciante. Edouard Moreau tecía inconsciente, respirando con dificultad. Su piel había adquirido un tono grisáceo y sus manos estaban frías como el mármol. Élodie se inclinó sobre él con ternura fingida. «Oh, Dios mío, su estado empeora. Comisario, ¿podría mandar a buscar al doctor Lemarchant?» Pero el comisario no apartaba la vista de ella. Por primera vez, su instinto le decía que en aquella casa algo mucho más oscuro se escondía tras las apariencias. Élodie notó la mirada del comisario fija sobre ella. Agustín Baumont observó que no parecía sorprendida por el repentino deterioro del comerciante, como si lo hubiera previsto. Esa calma solo aumentó sus sospechas. El doctor Lemarchant llegó con rapidez, pero tras revisar a Edouard Moreau solo pudo confirmar lo peor. Este hombre no resistirá mucho más. Su cuerpo ya no responde a ningún tratamiento. «Doctor», intervino el comisario con tono inquisitivo,
¿No le parece extraño que 3 personas se enfermen al mismo tiempo en un solo establecimiento? Comisario, llevo 40 años ejerciendo la medicina. Estas fiebres otoñales pueden afectar a varios individuos a la vez, especialmente a quienes llegan agotados por los viajes. No veo nada fuera de lo común. Aquella respuesta tranquilizó a Elodie, pero sabía que el comisario no se daría por vencido tan fácilmente. Debía tomar la iniciativa antes que su instinto policial la alcanzara. «Comisario Beaumont», dijo con una voz dulce, «si aún tiene dudas sobre mis cuidados, ¿por qué no hacer analizar mis preparaciones en una botica? No tengo nada que ocultar». La propuesta tomó por sorpresa a Augustín. O aquella mujer era completamente inocente o tenía un control absoluto de sí misma. «Es una excelente idea, madame», respondió tras una pausa. «Haré que sus tisanas y remedios sean revisados por el boticario Durán en la calle Saint-Romain». Elodie sonrió para sí. Sabía que sus mezclas recientes eran inofensivas. Los verdaderos compuestos los administraba en pequeñas dosis, disueltos en los alimentos y bebidas, imposibles de detectar con los métodos de la época. Aquella noche, Edouard Moreau se apagó lentamente alrededor de las 3 de la madrugada. Antoine Dubois, despertado por los murmullos en el pasillo, comprendió con horror que era el único sobreviviente de su grupo. Aún entre sus delirios, una idea terrible empezó a tomar forma. No era una coincidencia, pero ¿quién creería las palabras de un hombre febril, confundido y al borde del colapso? El 21 de noviembre de 1847, la posada Écu de France parecía más una casa de luto que un hospedaje. 2 ataúdes reposaban en el salón principal, convertido en capilla improvisada, mientras Antoine Dubois luchaba en su habitación contra la debilidad que lo consumía poco a poco. Elodie vestía su mejor atuendo negro. Su rostro mostraba una expresión de tristeza perfecta para la ocasión. Sin embargo, tras aquella máscara de compasión, se ocultaba una satisfacción silenciosa. Su obra se acercaba a la perfección. 3 hombres adinerados habían confiado en ella, y sus bienes, cuidadosamente arreglados mediante acuerdos previos con ciertos contactos, serían recuperados de manera discreta. Pero el comisario Augustin Beaumont no había abandonado la investigación. Los resultados del análisis del boticario Durán, tal como Elodie había anticipado, salieron negativos. Las tisanas contenían solo hierbas comunes: menta, manzanilla, corteza de sauce. Nada que levantara sospechas. Aún así, Agustín no se dejó engañar. Pasó la noche anterior revisando los registros civiles y los archivos policiales. Lo que encontró lo dejó helado. En 3 años se habían reportado oficialmente múltiples fallecimientos en el establecimiento de Elodie Beausart, y probablemente más que nunca llegaron a registrarse. Ninguna otra pensión en Rouen tenía la cifra semejante. Más inquietante aún, al interrogar a varios médicos locales, ninguno mencionó haber atendido la supuesta epidemia de fiebres otoñales que el doctor Lemarchand decía tratar. Aparentemente, aquella misteriosa enfermedad existía solo en la posada de Madame Beausert. Aquella mañana, Augustin Beaumont se dirigió al negocio de su hermano, Theodore, el herbolario de la calle Haudebec. Llevaban años distanciados, pero la gravedad del caso justificaba una tregua familiar. «Theodore», dijo el comisario al entrar, «necesito tu ayuda en un asunto delicado. ¿Qué puedes decirme de Madame Elodie Beausert, una clienta tuya?» El herbolario bajó la mirada, visiblemente incómodo. «Agustín, es una clienta peculiar. Compra muchas plantas y no siempre las más comunes». «¿Qué quieres decir con no comunes?», preguntó el comisario con el ceño fruncido. «A veces me pide especies que no se usan para curar», respondió con voz temblorosa. «Semillas de ricino, hojas de laurel rosa, digitalis, en cantidades poco habituales». «¿Y se las vendes Theodore sin hacer preguntas?», empezó a temblar. «Ella paga bien, Agustín, muy bien, y mis hijos necesitan comer». El comisario lo miró con una mezcla de decepción y espanto. «Dios mío, Theodore, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Esa mujer podría estar envenenando a sus huéspedes.
y tú le proporcionas los medios. Lo sospechaba, murmuró el herbolario con los ojos humedecidos, pero no estaba seguro. ¿Quién habría creído algo así de una dama tan respetable? Agustín Beaumont abandonó la tienda de su hermano con la certeza de que Elodie Basser era culpable. Aunque aún no contaba con pruebas suficientes para arrestarla, decidió entonces tomar una medida arriesgada, confrontarla directamente con lo que sabía y observar su reacción. Esa misma tarde regresó a la pensión Écu de France. Elodie lo recibió en la cocina, como la primera vez, pero el aire era distinto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Madame Basser», dijo el comisario con voz firme, «mis investigaciones me han llevado a descubrir hechos inquietantes sobre su establecimiento». «La escucho, comisario», respondió ella con serenidad. «En 3 años, 3 personas han fallecido oficialmente aquí. Ningún otro hospedaje en Rouen presenta cifras semejantes». Elodie mantuvo su compostura. «Comisario, ya le expliqué que recibimos viajeros de edad avanzada o con salud frágil. Es algo que, por desgracia, sucede. También descubrí que usted obtiene de mi hermano Theodore ciertas plantas altamente peligrosas. Digital, laurel rosa, belladona y semillas de ricino». Por primera vez, Elodie sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque intentó mantener su tono sereno. «Comisario, esas plantas forman parte de remedios tradicionales si se dosifican correctamente. Mi abuela me enseñó». «Madame Basser, basta de fingir. Usted ha estado envenenando a sus huéspedes y pienso probarlo». «Comisario, usted está delirando. ¿En qué basa semejante acusación? Las pruebas del boticario demostraron que mis infusiones son inocentes». «Cierto, pero he ordenado la exhumación del cuerpo de James Thompson. Un médico llegado de París, experto en sustancias tóxicas, realizará una revisión detallada». Aquellas palabras cayeron sobre Elodie como un golpe seco. Sabía que las técnicas de análisis post-mortem habían avanzado lo suficiente para descubrir rastros que la delatarían. En ese preciso instante, un grito desgarrador resonó desde el piso superior. Antoine Dubois entraba en su fase final. Su cuerpo ya no soportaba las dosis acumuladas que había recibido. «Madame Basser», dijo el comisario con tono helado, «acompáñeme. Quiero ver personalmente cómo atiende a su paciente». Subieron la escalera. En la habitación del notario, la escena era desgarradora. Antoine Dubois, irreconocible, se agitaba entre convulsiones. Su respiración era entrecortada, sus labios pálidos y su mirada perdida. De pronto, en un último instante de lucidez, el moribundo tomó la manga del comisario con desesperación. Ella nos ha envenenado a todos». El silencio que siguió fue sepulcral. Giró suavemente hacia Elodie y por primera vez vio su verdadero rostro. El disfraz de dulzura se derrumbó, su expresión se endureció, sus ojos brillaban con una frialdad calculadora que no dejaba dudas. «Madame Elodie Basser», dijo el comisario con voz solemne, «en nombre de la ley, queda arrestada». Elodie no dijo nada. Sabía que el juego había terminado. Antoine Dubois exhaló su último aliento pocos minutos después, llevándose consigo el sufrimiento de sus últimos días, pero dejando tras de sí la prueba final. Los días siguientes revelaron la magnitud de los crímenes. En la chimenea de su habitación, los agentes hallaron un cuaderno encuadernado en cuero, el diario secreto de Elodie Basser. Allí estaban registradas, con precisión escalofriante, 23 muertes en 3 años. Cada entrada detallaba los síntomas, las dosis y, en algunos casos, los bienes obtenidos tras la muerte de cada huésped. El juicio de Elodie Basser, celebrado en la primavera de 1848 ante la Corte de la Sena Inferior, conmocionó a toda Francia. Una mujer elegante, culta, aparentemente intachable, que había transformado la hospitalidad en un método de destrucción silenciosa, fue condenada a la pena máxima y su sentencia se ejecutó el 15 de junio de 1848 en la misma plaza del viejo mercado de Rouen, donde 4 siglos antes había perecido Juana de Arco. Hasta sus últimos instantes, Elodie conservó una serenidad helada.
la misma que con la que había engañado a todos. La pensión Écu de France fue clausurada y demolida al año siguiente. Hoy, en su lugar, se levanta un edificio moderno. Pero los ancianos de Rouen aún cuentan la historia de aquella mujer que convirtió la hospitalidad en un arma y cuya amable cara ocultaba la mente más peligrosa de su tiempo. Margaret Thompson regresó a Inglaterra marcada de vida por la pérdida de su esposo. Las familias de las demás víctimas recibieron una compensación económica, pero ninguna cantidad pudo borrar el horror de lo ocurrido. La revelación de que la mano que los cuidaba fue también la que los llevó a la ruina estremeció a toda una generación. El caso de Élodie Vasseur dejó una huella profunda en la sociedad francesa del siglo XIX. Recordó a todos que el mal puede esconderse tras las apariencias más respetables y que la confianza ciega puede convertirse, sin saberlo, en el mayor de los peligros.